Señor, muchas gracias te damos por esta noche, otra oportunidad para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, ver tu palabra entrar y penetrar nuestros corazones para dar fruto en su tiempo. Entonces, hoy en esta noche, Señor, estudiando este gran capítulo de la fe, queremos aprender más acerca de la fe, la esperanza que tenemos y del amor que tú nos has brindado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, como vamos a ver hoy en esta noche, es obvio que capítulo 11 de Hebreos está hablando de la fe. Y la próxima semana vamos a ver que es obvio que capítulo 12 está hablando de otro tema que es la esperanza. Y va a ser obvio que en capítulo 13 el tema principal va a ser el amor. Hablamos de la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el mayor de los tres? El amor, muy bien. Y hay muchos cristianos hoy día que ponen mucha énfasis en la fe. Hasta sus nombres tienen este nombre de la fe y es el lema pues de su ministerio. Pero dice Dios, el más importante es el amor. Ahora, quería mencionar algo interesante. Es un video que tengo, pero en español, perdón, en inglés. Tendría que decirles de lo que es el video. El título es el ADN y el mormonismo. Y interesante la pregunta y les voy a explicar lo que es. Recién en nuestra generación han desarrollado, ¿no?, el arte de poder identificar como si fuera una huella, información en las células de la sangre de la gente, y no solamente de la gente viva, pero uno puede con un pelo del hueso, de cualquier parte del cuerpo, encontrar y poder identificar a la gente. Ahora, lo que es interesante es que en el libro de Mormón, la historia va algo así, que habían unos descendientes de los judíos, como 600 años antes del nacimiento de Jesús, que navegaron desde Israel hasta las Américas y llegaron, creen los mormones, a la zona de Centroamérica y empezaron a poblar la tierra, y dicen que la gente indígena de las Américas son los descendientes de los judíos, y cuando Jesús visitó a Israel, también él dijo que tenía que visitar a otro pueblo. Entonces tienen por tradición, o la enseñanza del libro de Mormón, dice que Jesús vino aquí a las Américas y predicó a los indios, pues. Y así ellos tienen en sus escrituras, es comprobado, habla de guerras, de mucha actividad en las Américas durante este tiempo, mucho antes del descubrimiento de Cristóbal Colón en el año 1492. Es verdad lo que dice el libro de Mormón. Es interesante lo que dice las pruebas del ADN, porque el ADN muestra el origen de la gente. Por ejemplo, si tú vas a África, o si tú vas a Japón, o si tú vas a diferentes partes del mundo, puedes identificar los ancestros comunes de cada nación de la gente que vivía ahí. Y podemos encontrar un padre común, podemos estudiar las generaciones y podemos ver de dónde han llegado las poblaciones que han inmigrado a diferentes partes del mundo. Ahora, si es cierto lo que dice el libro de Mormón, el ADN comprobaría que la gente indígena de las Américas han venido de los judíos. Pero cuando comparas la sangre y el ADN de los judíos con los indios de las Américas, no hay nada en común de
una relación entre las naciones. La sangre o el ADN comprueba que han venido de Asia los indígenas, la gente indígena, que han venido desde el norte, desde Siberia, pasando por Alaska y bajando por todas las Américas. Es lo que comprueba el ADN comprueba esta teoría que es la correcta. Quiere decir entonces que el libro de Mormón está mal, está equivocado. No hay evidencias de ADN que comprueba lo que dice el libro de Mormón. Ahora hay otras cosas también. Si hubieran sido judíos que habían inmigrado a las Américas, habría algo dentro de las idiomas nativas de las Américas también. 0% de identificación o de acuerdo con esta teoría. Otra cosa también es que el libro de Mormón menciona diferentes guerras, nombres de sitios, lugares, pueblos, naciones, de las cuales ninguna nación, ningún pueblo, ningún sitio mencionado, no hay ni artefactos ni evidencias históricas de las batallas, las batallas y de esas cosas que ha sucedido en el libro de Mormón. Entonces, ni una prueba científica de ADN, ni histórica, ni de los idiomas comprueba que el libro de Mormón es correcto. Interesante, ¿no? Que la tecnología nos puede asegurar que no es verdadero el libro de Mormón. Ahora, en el video han demostrado cómo en la corte tú puedes presentar un caso en un crimen presentando evidencias de ADN para comprobar si uno estaba involucrado con un crimen o quién era la víctima para poder identificar a un muerto, por ejemplo. Y todo eso en una corte, es legal, pues, presentar un caso, y es tan desarrollada la ciencia de ADN que hasta en la corte es usado como evidencia verdadera. ¿Me explico? Entonces, si comprobamos el libro de Mormón en la corte, pues, no tendría ninguna evidencia de ser verdad. Entonces, es importante entender eso. ¿Qué tiene que ver con nuestro estudio de Hebreos? Es importante saber por qué en Hebreos dice la fe, pues, es la certeza. Y la palabra certeza es un término legal también. Y es algo que se puede comprobar. Y es tan verdadero que uno puede comprobar que es verdad la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, en capítulo 11, es conocido como el capítulo de la fe. Aquí tenemos una lista de todos los héroes de la fe que vamos a estudiar hoy y el viernes también. Entonces, si pueden subrayar en sus Biblias, quiero que vean cuántas veces está mencionado la palabra fe o la frase por la fe. Si pueden seguir conmigo, en versículo 3 de capítulo 11 dice por la fe. Y en versículo 4 también dice por la fe. En versículo 5 también por la fe. ¿Me ayudan? Versículo 7 por la fe. Versículo 8 también por la fe. Versículo 9 por la fe. 11 por la fe. 13 conforme a la fe. 17 por la fe. 20 por la fe. 21 por la fe. 22 por la fe. 23 por la fe. 24 por la fe. 27 por la fe. 28. Siempre he tenido este problema de tartamudear.
28 por la fe, 29 también, 30 por la fe, 31 por la fe y 33 que por fe. Pueden ver que capítulo 11 es el tema principal del capítulo, pues es fe. Y aquí tenemos también en versículo 1 la definición de la fe. Es como si consultáramos un diccionario y aquí la misma Biblia nos explica en versículo 1 qué es fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces quiero que vean la palabra certeza de lo que se espera. Si Dios nos da una promesa, podemos confiar en su promesa y saber que Él va a cumplir su promesa y podemos tener confianza, la certeza de lo que se espera. Va a cumplir. Dios es fiel en sus promesas. Ahora, en nuestro estudio de Hebreos, hemos visto la semana pasada cómo los hebreos estaban pensando abandonar la fe y el autor del libro de Hebreos estaba diciendo, mira, ustedes han invertido muchísimo, hasta han perdido sus bienes, sus casas, sus pertenencias, sus familias les han abandonado también a ustedes porque están siguiendo una nueva doctrina, una nueva religión y habían sacrificado bastante. Y ahora en capítulo 11, el autor de Hebreos está diciendo, ustedes necesitan vivir por la fe. Y usa los ejemplos de los antiguos del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, mostrando cómo ellos también habían sacrificado muchísimo. Y ellos seguían adelante, confiando en el Señor, con esperanza y con certidumbre de que el camino en lo cual estaban caminando ellos era el camino verdadero. Ellos confiaban en el Señor, confiaban en sus promesas y este capítulo era para animar a los creyentes débiles durante el primer siglo, los que estaban pensando que habían escogido el camino equivocado y estaban considerando volver al judaísmo y al legalismo, a la ley, los sacrificios, los pactos, el tabernáculo y estas cosas. El autor de Hebreos está diciendo, no, mira, otros han ido antes de ustedes, han sido fieles, han hecho un compromiso, ellos seguían adelante, hay que ser como ellos. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez la palabra certeza, iba a decir certeza, es una evidencia legal. Tú puedes ir a la corte y presentar tu evidencia, puedes presentar tu fe, que es algo real, es algo verdadero. Muchas veces la gente tiene un concepto de la fe que es diferente. Hay ciertos errores que la gente tiene en cuanto de la fe. Algunas personas piensan que la fe es una fuerza. No sé si han escuchado eso. Si solamente tuvieras fe, podrías mover montañas, por ejemplo. Bueno, eso viene de la Biblia. Pero piensen que con su fe pueden generar, o con una energía de fe pueden hacer grandes cosas. Pero no es así. La fe es la certeza de lo que uno espera. Y otra misconcepción acerca de la fe es que tú puedes tener... si tienes mucha fe, puedes hacer muchas cosas mayores todavía. Puedes hacer cosas imposibles, los milagros. Pero la fe es, otra vez, la certeza de lo que uno espera. No es que tienes un poder, un místico, algo que puedes hacer grandes milagros. Es una confianza en el Señor. Entonces, nuestro estudio de fe no es un estudio de fe, es un estudio de Jesús.
de la persona, de Dios. Muchas iglesias erran porque ponen tanta énfasis en la fe, cuando debemos de enfatizar al Señor Jesucristo. Y otra misconcepción acerca de la fe es que nosotros tenemos una fe ciega. Muchas veces la gente ve a los cristianos y dice, ustedes han abandonado el razonamiento, ustedes han dejado sus mentes al costado y están siguiendo una fábula, un mito, una creencia tonta y falsa. Pero nuestra fe no es así, es de confianza, es cierto, es la certeza de las cosas venideras. Ahora quiero darles un ejemplo de lo que es fe y fe ciega, porque hay una diferencia entre fe, la verdadera fe, y fe ciega. Si fuéramos nosotros hoy día a Machu Picchu y estuviéramos allí, y cuando yo estuve allí había muchas nubes, ¿no?, que venían. Y si estuviéramos allí y necesitamos bajar y llegamos a un punto en la montaña cuando entendemos que es un precipicio. Estoy aquí. Y espero que haya algo abajo, porque no puedo ver por las nubes y todo. Si salto, es un salto de fe, ¿no es cierto? Pero es un salto de fe, es una fe ciega, pues. No sé si hay algo abajo que me puede sostener, entonces voy y no sé cómo, qué tan profundo es mi caída. ¿Me explico? Es la fe ciega. Pero la fe que tiene el creyente es diferente porque tenemos una fe edificada sobre promesas de la palabra del Señor. En esas promesas podemos confiar y creer. Es como en Machu Picchu si llegara a un precipicio y no sé si hay seguridad más abajo, si salto, si voy a encontrar el camino. Pero si alguien me dijere, ¿no eres John Bonner? Digo, ¿quién eres tú? Estaba en una prédica tuya, te reconozco, tú no me puedes ver, ¿verdad? Y le digo, no te puedo ver. Dice, bueno, yo te puedo ver y quiero decirte que si tomas un paso hacia la izquierda y si bajas tu pie unos 6 centímetros, vas a encontrar un camino y de ahí puedes llegar a donde yo estoy y yo te puedo guiar por la mano y podemos bajar la montaña juntos. Tengo la voz de una persona que me está hablando, me está indicando el camino y puedo poner mi fe no en una simple esperanza de que haya algo abajo, pero tengo más evidencia, más seguro es mi fe que hay una persona ahí que me va a ayudar me va a rescatar pues la vida, me va a indicar el camino a lo cual debo de llegar. Explico la diferencia entre una fe ciega y una fe de la cual la Biblia habla, una fe cierta, verdadera. Como dice aquí, la fe es la certeza de lo que uno espera. Nuestra fe no es basada sobre lo que pueda hacer, sino la palabra de Dios. Él nos ha hablado a nosotros. Ahora, cuando veo en la Biblia que Dios ha hablado y Dios me ha dicho en la Biblia lo que va a suceder en el futuro, y cuando sucede tal como Dios lo había profetizado o predicho, yo sé que yo puedo confiar en su palabra. Y por eso nosotros tenemos algo increíble en las Escrituras, es profecía. Y podemos entender que Dios habla antemano para que cuando sucede podemos poner nuestra confianza en Él. Número 1, sabemos que Dios está ahí y Dios es
real. Él sabe el principio y el fin porque Él es el alfa y la omega. Él sabe el futuro. Él me ha revelado a mí el futuro también en este libro, que es un libro de confianza, que uno puede confiar su contenido, y pongo mi fe en lo que dice la palabra del Señor. En cuanto al libro de Mormón, yo no puedo hacer eso. Yo sé que no hay evidencias científicas que comprueban lo que dice el libro de Mormón. No hay evidencias arqueológicas que comprueban que es cierta el libro de Mormón. Para poner mi fe en un libro así, que es contradictoria, que en una corte no se puede representarse a sí mismo, yo no voy a poner mi fe en un documento así como el libro de Mormón. Pero en cambio la Biblia exige mi confianza y me muestra vez tras vez que es de confianza. ¿Por qué? Porque Dios ha insertado en la Biblia una manera de que yo pueda descubrir que es en verdad la palabra de Dios y es de nuestra confianza. No llega a ser una fe ciega, sino una fe basada sobre evidencias internas, evidencias externas que me demuestran que es en verdad la Biblia, la palabra de Dios, la profecía. Y tenemos muchas evidencias externas como arqueología y los lenguajes, descubrimientos de batallas, de lugares, de muchas cosas. Es interesante, esta semana han descubierto en Israel una casa. Es una casa, pero es una iglesia también. Y dicen que es del tercer siglo, han podido lograr a encontrar evidencias que es del tercer siglo, que había una iglesia de cristianos judíos viviendo en Israel. Y es muy importante el descubrimiento. ¿Por qué? Porque habían pocas iglesias y pocos cristianos que vivían en Israel durante este tiempo por la persecución de los judíos y también por el Imperio Romano. Pero hay un descubierto que reconfirma lo que dice el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos habla de los cristianos que vivían en Israel durante este tiempo. Y hay evidencias en la arqueología que comprueban que el libro de Hebreos es cierto. El libro de Hechos es cierto. Y cada ratito estamos encontrando nuevas evidencias que nos dan la seguridad que nuestra fe es una fe basada sobre lo real, lo cierto. Tenemos una certeza de la esperanza que tenemos. Pueden ver, una fe ciega es lo que no tenemos. Tenemos una fe establecida en evidencias, hasta evidencias legales que nos demuestran que Dios ha hablado. Versículo 2. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? Podemos preguntar. Justo es lo que nos va a enseñar el autor del libro de Hebreos. Vamos a ver los testimonios de muchos de los antiguos del Antiguo Testamento. Son lo que yo llamo los héroes de la fe. Y si pueden otra vez subrayar en sus Biblias estos personajes, si tienen otro color de lapicero, tal vez pueden intercambiar con otra persona. Vamos a ver los nombres de las personas de las cuales vamos a estudiar sus vidas hoy en la noche y también la próxima semana. Empezando en versículo 4, vamos a estudiar acerca del héroe Abel. Abel en versículo 4. En versículo 5, vamos a estudiar acerca de Enoc. Abel en 4, Enoc en 5. En versículo 7, vamos a estudiar el personaje de Noé. En versículo 8, la persona de Abraham.
En versículo 11, Sara, una mujer de fe. Versículo 20, Isaac. Entonces, Abel en 4, Enoc en 5, 7, Noé, Abraham 8, Sara 11, Isaac, versículo 20, Jacob, versículo 21, José en versículo 22, Moisés, versículo 23, Rahab, otra mujer, en 31, versículo 32, Gedeón, versículo 32 también, Barak, Sansón, Jefté, David, todos en versículo 32, Samuel, y menciona aquí los profetas. En mencionar los profetas podemos ver que vamos a hacer un estudio de todo el Antiguo Testamento, hoy en esta noche y el viernes también, desde Abel hasta los profetas. Y por último, Isaías, en versículo 37. ¿Lo encuentran? Isaías. ¿No dice? ¿No habla de un serrano ahí? Ah, cerrado, ya. La tradición nos dice que fue... apedreado, sí. Puede ser, vamos a llegar a eso la próxima semana. Pero Isaías, dice la tradición que le cortaron por la mitad a Isaías. Entonces vamos a estudiar acerca de estos héroes de la fe. Son héroes de nosotros, son personas que habían dado sus vidas, habían sacrificado, habían tomado pasos de fe, no pasos ciegos, sino pasos verdaderos establecidos sobre las promesas del Señor. Y la idea es enseñar a los hebreos, mira, ustedes no están solos. Otros han caminado el mismo camino que ustedes están caminando. Han hecho grandes sacrificios como ustedes, han dado incluso sus propias vidas. Ustedes siguen adelante porque están caminando en las pisadas de estos héroes de la fe. Entonces, en versículo 3, vamos a ver, interesante, en cuanto a la creación, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante que está hablando de antes de Abel, antes de Abraham, está hablando de la creación del universo y dice, todo eso fue creado por fe en la palabra de Dios. Y es cierto, cuando Dios habló, todo fue creado con el poder de su boca. Dios habló y podemos ver que no era fe de ninguna persona, sino era por la fe el universo fue creado también. Estamos descubriendo algo nuevo acerca de la fe. Ahora dice, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante porque si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, sería bueno que vayan a Génesis 1:1. Es muy cerca del primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando vemos ahí la palabra creó o crear, es una palabra muy interesante porque en hebreo hay dos palabras que significa crear. Y vamos a ver las dos palabras y la palabra precisa que Moisés usó para describir la creación. La palabra asa es una de las dos palabras y asa quiere decir crear de materiales existentes. En otras palabras, yo voy a crear en esta noche un televisor.
y voy a tomar un poco de la tecnología, un poco de vidrio, un poco de plástico, un poco de cables, un poco de materiales existentes y voy a crear un robot o un televisor, algo así. Es asemblar, pues, de materiales ya hechos. No es la palabra que Moisés optó en usar ahí en Génesis 1:1. La palabra que él usó es la palabra vara. No asa, sino vara. Y la palabra vara es muy interesante, dice, crear de la nada. Dios formó de la nada, no de materiales existentes, sino de la nada Él habló y todo fue creado. Mira cómo es nuestro Dios. El poder de su boca, el poder de su creación. Dios creó de la nada lo que tenemos. Entonces la fe creó el universo de lo que no se ve. Eso es lo que Dios ha creado. Muy interesante. Versículo 4. Aquí el primer personaje. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces el primer héroe es Abel, y tenemos que ver su historia en Génesis capítulo 4, versículos 1 a 8. Obviamente en nuestro estudio de los héroes vamos a estar regresando bastante al Antiguo Testamento. Nuestro estudio empieza en Génesis. Hay que colocar un dedo en Génesis y un dedo en Hebreos también. Entonces, leyendo los primeros 8 versículos de Génesis 4, vamos a leer la historia de Abel para ver unas cosas importantes. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primogénito, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, aquí tenemos en las primeras páginas de la historia de la humanidad el primer homicida entre los dos hijos mayores de Adán y Eva. Ni pasó la segunda generación y vemos homicida, vemos matanza, vemos esto. Ahora, cuando vemos aquí en la historia, en Génesis 4, que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel, y no con agrado a la ofrenda de Caín, y por eso se llenó su vida de celos, de amargura, se amargó Caín, y por eso mató a su hermano. Algunos creen que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era la ofrenda de un animal y que Abel tenía que matar a un animal, y Dios vio con agrado la sangre. Ahora en nuestro estudio de Hebreos vemos que Dios no se agrada en los sacrificios, en los holocaustos. Y yo creo que está mal esa interpretación porque la Biblia no nos da esa interpretación. Caín dio una ofrenda de los granos de su cosecha,
una ofrenda que Dios permitía y también la ley promovía en la ley de Moisés. Ofrendas de granos, ofrendas de la cosecha, ofrendas de animales y de ovejas también. Hay muchas clases de ofrendas, de holocaustos, de sacrificios. ¿Por qué vio Dios con agrado a la ofrenda de Abel y no a la ofrenda de Caín? Pues en el libro de Hebreos nos da la respuesta, ¿sí? Porque la Biblia es la mejor comentario acerca de la Biblia, ¿no es cierto? Y si volvemos a versículo 4 de Hebreos 11, dice por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En otras palabras, el sacrificio que dio Abel era un sacrificio de fe, basado sobre la fe. No tenía que ver con qué clase de sacrificio. Lo que era importante de Dios que era un sacrificio por fe. Eso me habla a mí de nuestros sacrificios también. Cuando damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, cualquier sacrificio que hacemos para el Señor, es colocar en las manos del Señor nuestro futuro. Es decirle, mira, yo en verdad necesito eso porque no sobrevivo con lo que gano, pero yo te voy a dar, Señor, confiando que tú seas agradado en mi ofrenda, en mi sacrificio, y yo estoy colocando mi vida en tus manos. Yo confío en ti. Aunque no tengo lo suficiente para vivir, yo por fe doy y espero que tú proveas para mis necesidades. ¿Me explico? Hay otros que pueden dar porque tienen abundancia y para ellos no es un sacrificio, no es una demostración de fe. De su abundancia pueden dar muchísimo, pero Dios va a ver al corazón que está dando por fe. ¿Se acuerdan de la parábola de la mujer viuda? No tenía más que una moneda y los fariseos estaban dando muchísimo dinero, estaban sonando trompeta y toda la gente estaba viendo. Pero dice Jesús, ella ha dado más porque ha dado de su corazón, ha dado un regalo de fe, ha dado de lo poco que tiene, y Jesús reconoció más la ofrenda de ella que la ofrenda de los ricos o de los religiosos, de los fariseos. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aunque está muerto Abel, vemos que era un hombre justo. ¿Por qué era justo? Porque él confió en el Señor. Colocaba su fe, su confianza en Dios y en sus promesas. En la misma manera que él fue salvo, nosotros somos salvos también, porque confiamos en el Señor, creemos en Él, ponemos nuestra fe y confianza en Él. Y Él, su testimonio habla hasta la fecha todavía. Su ofrenda fue dado por fe. Versículo 5. Vamos al segundo personaje, Enoc. Por la fe, Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo crees que agradó a Dios? Por su fe. Si quieres agradar a Dios, pon tu fe, tu confianza en Él. En todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas hacer, tú confías en el Señor. Y aquí dice que fue Enoc traspuesto para no ver muerte. Es uno de dos personas en la Biblia que nunca experimentaron la muerte. Enoc y el otro era Elías. Muy bien. Vamos a leer, bueno, si puedo decirles algo también. No, lo voy a decir más adelante. Vamos a Génesis 5, vamos a estudiar acerca de la vida de Enoc,
vamos a ver unas cosas interesantes. En verdad la Biblia no habla mucho acerca de Enoc, pero nos da bastante información que es muy interesante. Dice en versículo 21 de Génesis 5, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Yo creo que su caminar con el Señor era tan pegado al Señor, su amor y su afecto, su cariño. Él estaba junto a Dios todos los días y aquí caminando en la tierra sintió la presencia del Señor y el Señor sintió la presencia de Enoc, que empezó a escalar hacia arriba y el Señor le llevó. Tan cercano era su relación, su intimidad, Enoc con el Señor. Habla de cómo debemos de tener la misma amistad con el Señor también, lo que tuvo Enoc con su Dios. Y dice que se desapareció. ¿Qué es eso? Es una figura de un evento que va a pasar más adelante en nuestras vidas, cuando el Señor nos lleva con Él, cuando experimentamos nosotros el rapto de la iglesia. Vamos a estar en la presencia del Señor, el Señor nos va a llevar. Ahora, otra vez, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Entonces, tú no necesitas comprar un montón de libros, un montón de comentarios. Si tienes una buena Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es lo mejor. Y en el libro de Judas encontramos más información acerca de Enoc. ¿Quieren ver? Interesante. Judas, hay un solo capítulo, versículos 14 y 15. Judas 14 y 15. Y vamos a ver el comentario que nos dice Judas acerca de Enoc. Y es muy interesante porque Judas es del Nuevo Testamento. Pasaron muchísimos siglos, milenios, desde el tiempo de Génesis capítulo 5 y Judas en el primer siglo. Y Judas nos da bastante información acerca de Enoc que no encontramos en otros sitios en la Biblia. Pero Judas es un libro inspirado por Dios y es verdad y podemos aprender acerca de Judas, acerca de Enoc de Judas. Versículo 14 dice, y esto también profetizó Enoc. Entendemos entonces de este versículo que era profeta Enoc. Él profetizó acerca de la gente mala de su generación. Dice, era el séptimo desde Adán, que concuerda con el libro de Génesis, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces mencionada la palabra impío, impías, impíamente y impíos, y él está profetizando acerca de los impíos, pues, de la gente necia, de sus malas obras y de los pecadores y los que pelean contra Dios. Muy interesante que era profeta y profetizó acerca de eventos en su día y hace mención de eso Judas en su libro. Ahora, lo que les iba a mencionar antes, que es interesante también, es que habían 2 hombres que no experimentaron la muerte. Uno era Enoc, el otro era Elías. Los 2 eran profetas, ¿no es cierto? Ahora, por esta razón, algunos creen que los 2 profetas en Apocalipsis capítulo 11, que mueran y vuelven a vivir, algunos creen que son Enoc y Elías. Es una posibilidad. No se sabe, pero es interesante que los 2 testigos pueden ser esas 2 personas. ¿Y por qué? Por lo que estudiamos la vez pasada en capítulo 10, dice, les toca al hombre
morir una vez y no hemos visto la muerte de Enoc y de Elías. Tal vez lo vamos a ver más adelante siendo esos dos personajes de Apocalipsis capítulo 11. Es interesante. Versículo 6. Y aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Entonces aquí encontramos tres cosas muy importantes. Número 1, ¿cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? La única manera de agradar a Dios es caminando de rodillas hacia una iglesia, ¿no? La única manera de agradar a Dios es ser soltero de por vida. Así nos dice la Biblia. Si quieres agradar a Dios, la única manera es tener fe en Él, confiar en Él. Si quieres hacerle contento a tu papi, vive una vida de fe, de confianza en Él. Porque es imposible agradarle en otra forma. No hay otra manera de agradar a tu Padre Celestial que vivir una vida de fe. ¿Qué quiere decir? Es poner tu confianza en Él, tu futuro en Él, tus deseos, tus metas, todo lo que eres, colocas en sus manos. Y tú dices, tú ten control de mi vida. Y Él sonríe y dice, estoy tan contento con mi hijo porque está dispuesto a confiar en mí. ¿Sí? Es lo que Dios espera de nosotros. Y si piensas agradarle en otra manera por tus sacrificios, es imposible. No puedes agradar a Dios en esta forma. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que los que se acercan a Dios creen que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Ahora, no solamente es una manera de agradar a Dios, es colocar nuestra confianza en Él, creer en Él, poner nuestra fe en Él, pero dice aquí que Él quiere dar premios a los que pongan su fe en Él. Eso es tan bonito. Saber que algún día vamos a pasar de esta vida a la nueva vida que Dios nos va a dar. Y esperándonos ahí, ¿qué? Galardones, premios, recompensa. ¿Por el mucho esfuerzo que hemos hecho? No, por nuestra fe. Dios nos va a recompensar por nuestra fe. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para confiar en el Señor? Para algunas personas es dejar la carrera que tanto hemos seguido o buscado, y es decir, Señor, ya no encuentro satisfacción en la empresa, en mis negocios, en estas cosas. Yo te quiero seguir a ti, te quiero servir. Estoy dispuesto a poner mi vida en tus manos y aceptar la voluntad directa del Señor y no la voluntad permisiva del Señor. Es decir, Señor, yo creo que tú me quieres usar en el ministerio. Yo estoy dispuesto de confiar en ti. Señor, dejo mi chamba, me renuncio de mis compromisos, confío yo en ti. En cuanto al dinero también, muchas veces trabajamos para ganar dinero. El Señor está diciendo, ¿puedes confiar en mí? Yo quiero ser tu proveedor. Con el diezmo, muy difícil de dar porque sabemos que no vamos a sobrevivir el mes si doy el diezmo, el último que tengo. Pero cuando tú das al Señor de lo poco que tienes, Él promete proveer tus necesidades y le estás agradando y Él en una manera te va a dar una recompensa. Quiero tener cuidado de no enseñar equivocadamente la palabra del Señor. No dice la palabra de Dios que vas a ser rico, ¿sí?
pero vas a vivir una vida de fe que es una vida sin par en el mundo, confiando en el Señor. Entonces, en todo lo que haces, en tus sacrificios, en todo, es un agrado para el Señor y puedes esperar una recompensa de Él también, porque es galardonador a los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí vemos que construyó un arca porque confió en ¿qué? En la palabra de Dios. Dios le dijo, yo voy a destruir el mundo. Voy a enviar una tormenta, lluvia. Y Noé dice, ¿pero qué es lluvia? Porque todavía no habían experimentado lluvia. Y Dios dijo, voy a destruir el mundo, pero lo que necesito que hagas es construir un barco. Algunos dicen que Noé vivió unos 800 kilómetros de distancia de un mar. No sé si es cierto o no, porque fue destruido este mundo, el mundo de Noé, pero es como construir el Titanic en Machu Picchu, ¿sí? Es una locura, es ridículo. ¿Por qué vas a poner un barco ahí? ¿Por qué estás construyendo un barco? Porque Dios me dijo. ¿Y por cuántos años construyó Noé el barco? Estaba construyendo más de 100 años. Y la gente también le ridiculizaba, se burlaba de él, como ustedes de mí ahorita. Le menospreciaron. Este hombre es loco, mira cuánto está gastando, todos los árboles que ha cortado, todo el esfuerzo que está haciendo, no va a llover. La gente no le creía. Y nos dice Pedro que era un predicador de justicia. Él estaba predicando a la gente para que se salvara, pero era un misio predicador porque nadie entregó su vida a Dios. Nadie creyó su mensaje, nada más su familia. 8 personas fueron salvos en total. Pero mira la confianza que tenía en el Señor. Mira cómo colocó su fe en el Señor. Ponte en los zapatos de Noé. Increíble cómo él confió en el Señor. Confió, dio su vida por la misión que Dios le había dado. Aunque toda la gente le ridiculizaba, la gente le menospreciaba, se burlaba de él, él siguió firme en su tarea. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho. Estaba escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que tú tienes ahí en la mesa, en tu silla. Dios te está hablando y tú necesitas obedecer, necesitas poner en práctica lo que tú estás aprendiendo. Estos hombres estaban dispuestos a dar su vida, su carrera, sus bienes, todo para el Señor, porque Dios le había hablado. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Noé oyó la voz de Dios y tú y yo estamos escuchando la voz del Señor también. La fe se está aumentando en nuestras vidas en este momento porque estamos escuchando la voz del Señor. Tenemos que ver su historia. Noé en el Antiguo Testamento, capítulo 6 de Génesis. Y quiero mencionarles una cosa acerca de Noé también. Muchas personas hoy día dicen la historia de Noé es un mito, es una fábula. No sucedió, es imposible que un hombre hubiera construido una arca y colocado ahí todos los animales. Es una imposibilidad. El próximo ciclo vamos a estudiar el libro de Génesis
y vamos a estudiar versículo por versículo. Vamos a encontrar cosas muy importantes en nuestro estudio de Génesis para comprobar que pudo haber cabido en el arca todos los animales que menciona la Biblia. También quiero decirles que la gente dice no sucedió. Hasta los curas dicen es un mito, no es real la historia de Noé. Pero si en decir eso están diciendo que Jesucristo es mentiroso, porque en el Nuevo Testamento varias veces menciona Jesús la verdadera historia de Noé. Él lo creó, y si Jesús cree en Noé, yo también creo en Noé. Jesús cree en Job también, en Jonás, y yo también creo en Jonás. Aunque son historias increíbles, son historias verdaderas también. Versículo 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová a Noé: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento por haberlos hecho por la maldad de ellos. Pero Noé halló ¿qué? Gracia o favor no merecido ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. Era como perfecto en sus generaciones, como Dios caminó con Noé. Ahora vemos lo mismo en la historia de Noé, lo que vemos en los libros de teología en el Nuevo Testamento. Dice aquí que fue salvo por su gracia, la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios, Dios le rescató a Noé. Y dice aquí que era un hombre justo. ¿De dónde viene la justicia? Por la gracia de Dios. Y dice que era un hombre perfecto en sus generaciones. Era uno de 8 personas justas, 8 personas perfectas, no porque nunca pecaban, no porque nunca se equivocaban, sino eran perfectos porque tenían los méritos de Dios y no los propios méritos suyos. Lo mismo, la misma historia, desde Génesis hasta Apocalipsis lo vemos aquí. Ahora, yo creo que aquí debemos de terminar porque vamos a hablar de Abraham y obviamente no vamos a terminar Hebreos 11 el viernes todavía. Hasta la próxima semana vamos a seguir. Es buena noticia porque no va a haber examen hasta mucho más tarde. Ok. Un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Si quieres agradar a Dios, es por fe y únicamente por fe. Y la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Como recibió la palabra de Dios Noé y construyó el arca, necesitamos también escuchar lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, y nuestro comportamiento va a reflejar nuestra fe. Vamos a poner en acción lo que Dios nos está diciendo. Y estoy convencido que Dios va a hablar y está hablando a cada uno de nosotros. Nos está diciendo: yo quiero tu confianza, yo quiero tu fe. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Y la única manera de agradar a Dios es decir que sí. Me pongo en tus vidas y confiamos totalmente en Él. Una cosa muy importante, que Dios los ama muchísimo, ¿sí? Y Él quiere que
buscan maneras de confiar en Él esta semana, en estos días. Él te va a hablar en la palabra, te va a dar promesas. Sabemos que nuestra fe es una fe ciertísima y agradamos a Dios cuando confiamos en Él y aparte nos da galardones también. Es increíble. Ganamos en todo, en verdad. Entonces, Señor, gracias por lo que nos has mostrado hoy día. Ayúdanos a captar más todavía en la vida de Abraham la próxima vez. Gracias por tu amor, tu cariño, tu obra en nuestras vidas. Gracias por encaminarnos en este camino, que no queremos renunciar, no queremos rendirnos, queremos seguir adelante. Y gracias por la fortaleza que nos das en el libro de Hebreos. En el nombre de Jesús. Amén.